Hola, soy el Dado. Todos estamos conscientes de que Bad Bunny estuvo en el halftime de 2026 del Super Bowl. No sé si todos lo vimos, pero todos sabemos qué pasó. Y opinemos lo que opinemos de este halftime y de su presentación, estamos conscientes que fue mucho más que simplemente un espectáculo musical. Fue, al final, un evento que activó debates profundos sobre la latinidad y la identidad, la representación y la pertenencia cultural. Mientras muchos celebraron su participación como un triunfo para la comunidad latina, sobre todo en momentos tan críticos como ahora en Estados Unidos y las deportaciones masivas, otros manifestaron incomodidad e incluso rechazo, diciendo que este show no los representaba. Entonces, ¿qué representa a todos los latinos? ¿Y por qué cuando un artista representa a los latinos, otros celebran y otros se incomodan? ¿Y tú, te sientes latino? El término latino nos surge originalmente como una autodenominación homogénea dentro de América Latina. En gran medida, su uso se consolida en Estados Unidos como una categoría censal y cultural destinada a agrupar poblaciones de origen latinoamericano bajo una sola etiqueta. O sea, cuando en tu pasaporte aparece latino, da igual si eres un latino de tez oscura, de tez clara, si tienes ascendencia en tal lado o X, solo les interesa que vienes de lo que se considera Latinoamérica y por eso aparece únicamente latino, cuando a otros grupos aparece negro, aparece blanco, aparece etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay lugares donde se simplifica más y le ponen hispano y ya, o sea, también incluyendo a España, pero esos son otros 500. Y como pueden ver, esta clasificación simplifica una diversidad interna enorme, porque la experiencia afrocaribeña de Puerto Rico, República Dominicana o Cuba no es idéntica a la experiencia indígena andina de Perú o de Bolivia. Tampoco es para nada equivalente a la identidad mestiza centroamericana, ni tampoco a los procesos de construcción nacional en el Cono Sur, particularmente en países como Argentina, Chile y Uruguay, donde históricamente se promovió una mayor cercanía cultural con Europa. Hablar de latinidad como si fuese una identidad única ignora todas estas realidades culturales. La latinidad no es un bloque cultural exacto. Es un mosaico de historias coloniales, mezclas étnicas, procesos migratorios y proyectos nacionales distintos. Desde la psicología, la teoría de identidad social propuesta por Henrik Tagfeld y John Turner ofrece un marco útil para comprender el conflicto. Esta teoría sostiene que los individuos construyen parte de su autoestima a partir de los grupos a los que se identifican. Para mantener una identidad positiva, las personas tienden a favorecer a su propio grupo, esto se llama in-group, y diferenciarse de otros grupos, out-group. Así que cuando alguien afirma que la presentación de Bad Bunny no lo representa, no necesariamente está expresando únicamente una preferencia musical. Está marcando una frontera simbólica. Está señalando que esa estética, el ritmo o la narrativa cultural no encajan con el grupo que desea identificarse. La reacción no es puramente artística, es identitaria, porque sí, he visto muchas personas que han criticado quizás la calidad artística de Bad Bunny en el gran 2026, ¿verdad que sí? Pero sobre todo en este halftime show, quizá por el audio, quizá por la canción, por el estilo musical, por el reggaetón, por el dembow, por la salsa, etc. Pero la gran mayoría ha dejado de lado esto y lo han dicho con sus propias palabras solo para centrarse en la representación simbólica y cultural que ha hecho Bad Bunny en este halftime show. Y este mecanismo psicológico nos ayuda a entender por qué este debate fue tan intenso. No se trata solo de reggaetón o de espectáculo, sino que qué versión de latinidad se estaba representando como dominante y visible. Porque sí, el Super Bowl no es un evento cualquiera, es uno de los espectáculos mediáticos más importantes de Estados Unidos. Su halftime show funciona como un escaparate global de poder cultural capaz de legitimar artistas y consolidar narrativas simbólicas. Que un artista latino ocupe este escenario tiene implicaciones más allá del entretenimiento, sobre todo ahora donde está tan prominente esta campaña de odio hacia el latinoamericano en Estados Unidos, las deportaciones masivas y el odio que Donald Trump ha promulgado durante sus mandatos. Bad Bunny sabía la presión que tenía a nivel mediático y social durante este halftime show, por eso hizo tanto énfasis en la latinidad y por eso tuvo ese espacio donde mencionó que América no es solo Estados Unidos, sino
un montón de países donde hay un montón de culturas diferentes. Ahora, quiero que quede bastante claro, Bad Bunny hizo una representación como la hizo de Latinoamérica porque hizo una representación sobre todo de Puerto Rico, de donde él viene y nunca para de decir con orgullo que viene de ahí. Así que obviamente no iba a tener tango ni iba a tener una representación andina fiable. Y no está mal, porque él es puertorriqueño y es caribeño. Además, su presentación en el halftime show del Super Bowl significa que una estética asociada al Caribe, al reggaetón y a lo afrodescendiente alcanza un nivel de visibilidad históricamente reservado a la cultura anglosajona dominante. Por eso no es simplemente música, es representación cultural en uno de los espacios más influyentes del hemisferio. Y he aquí por qué la reacción fue tan intensa. Cuando una identidad marginalizada históricamente, sobre todo ahora donde se está potenciando todavía más este odio a esta identidad, cuando esta identidad adquiere centralidad simbólica, se activan tensiones latentes. Quiero hacer un énfasis en el Cono Sur y la narrativa afiliada a Europa, porque sí, a pesar de que hubo andinos que no se sintieron identificados y dieron su voz para expresar esto, la gran mayoría de críticas, sobre todo destructivas y sin piedad, vinieron de parte de los conosurenses. En el caso del Cono Sur, particularmente en Argentina, Uruguay y Chile, los proyectos nacionales del siglo XIX al siglo XX promovieron discursos de modernización vinculados a Europa. La inmigración europea masiva y ciertas políticas culturales reforzaron la idea de una identidad blanca u occidentalizada. Este proceso no elimina la diversidad interna de esos países, pero sí construye una narrativa dominante que puede generar distancia simbólica frente a expresiones culturales afrocaribeñas. Quiero aclarar que el rechazo a determinadas representaciones no necesariamente implica un racismo explícito, pero puede estar atravesado por jerarquías culturales heredadas del colonialismo, donde lo europeo fue históricamente valorado como superior. Ojo con esto, mucho ojo, mucho ojo. Todo esto del Cono Sur siendo superior al resto de Latinoamérica al punto de no considerarse parte del grupo por sus diferentes afiliaciones a Europa, me acuerda bastante a una canción del Cuarteto de Nos, ¿no? La banda uruguaya, en su canción No Somos Latinos, ironiza con esa ambivalencia identitaria, mostrando cómo la categoría latino puede sentirse impuesta o ajena para algunos sectores. Y quiero que esto se aclare aquí. El Cuarteto de Nos dijo todas las veces que lo pudo decir en su momento que esta canción era parodia e irónica, que no era lo que ellos como individuos sentían con la identidad latinoamericana, sino que era una representación de lo que el Cono Sur, Uruguay, en este caso específico porque la canción trata sobre Uruguay, siente con esto. Y esta canción es de los 90, para que sepan. Este es un debate que he tenido toda la vida desde que somos un continente existiendo. Y aclaro esto porque muchas personas usaron esta canción, la revivieron en redes sociales para dar un punto a favor de hasta actos racistas contra los afrocaribeños o los caribeños en general. Y quiero que se entienda que las personas que hicieron la canción no están a favor de eso, o por lo menos nunca lo expresaron así, ¿ok? Lo digo como historiadora número 1 del Cuarteto de Nos. Ahora un poquito de trasfondo, ya que el trasfondo histórico es crucial en este caso. Durante siglos, el colonialismo europeo estableció jerarquías raciales y culturales que asociaban lo blanco y europeo con civilización y lo afro e indígena con atraso. Aunque los sistemas coloniales formales hayan terminado, esas jerarquías simbólicas persisten en imaginarios sociales. El reggaetón, como expresión cultural afrocaribeña, suele ser desvalorizado como poco culto o vulgar. Sin embargo, rara vez se cuestiona con la misma intensidad el pop anglosajón, que a veces tiene letras hasta mucho más vulgares que algunos reggaetón. Esta diferencia revela que el juicio estético puede estar medido por prejuicios culturales internalizados. También el tango, el merengue, que aquí en República Dominicana sigue siendo música caribeña, pero se eleva muchísimo más que lo que es como actualmente el dembow o el reggaetón, fueron géneros que cuando nacieron eran considerados de un bajo extracto social y un atraso cultural, hasta que empezaron a ser popularizados por personas de la élite en sus países. Ahí fue que se
empezaron a ver como música de un alto nivel. Pero empezó igualito que el reggaetón, por decirlo así, ¿verdad? En muchas comillas. Empezaron siendo vulgares y de mal gusto. Por eso, la pregunta de todo esto en general no es si hubo rechazo, sino si hubo incomodidad cultural. ¿Y qué incomoda exactamente? ¿El género musical, la estética o la visibilidad de una latinidad que no coincide con la autoimagen construida por ciertos grupos? ¿Todavía no sabes si te sientes latino? La controversia en torno a Bad Bunny y al Super Bowl 2026, yo pensaba que era una controversia que quizás se iba a quedar solamente con los estadounidenses quejándose por no entender nada del idioma y al mismo tiempo no tener una representación con la que se pudiesen identificar. Pero parece que los que no se identificaron fueron los mismos hispanohablantes latinoamericanos. Y eso te deja pensar, ya que demuestra que la latinidad es una identidad en disputa. No es uniforme que todos deban vestir de la misma manera, o deban actuar de la misma manera, o deban cantar las mismas canciones. Es un mosaico de historias, razas, lenguas, ritmos y procesos históricos distintos. Que una expresión cultural brille en un escenario global no invalida otras formas de vivir la identidad latinoamericana, pero sí puede desafiar narrativas establecidas y provocar cuestionamientos. Muchas personas hasta el día de hoy prefieren simplemente identificarse como caribeños, como andinos, como europeos, como conosurenses. Y está bien. Porque al final del día, ¿realmente es necesario encasillarnos a nivel individual y personal con una identidad étnica? ¿O simplemente podemos decir, soy de tal país y quizá no me identifico con lo que hacen acá, pero puedo entender que dentro de ciertos grupos externos podemos ser vistos de una manera similar, pero el que indaga sabe que no? Oli, soy yo editando y me di cuenta que me faltó mencionar un aspecto bastante necesario a destacar en toda esta disputa. Y hago énfasis en la identificación individual con la latinidad y que si eso tiene algún tipo de peso real. Ahora, a nivel sistemático, sí es importante reivindicar e identificarse a voz abierta con la latinidad, sobre todo en todo este contexto del Super Bowl. Obviamente un show estadounidense en el cual Bad Bunny hizo hasta una pequeña llamada de atención diciendo que América es un montón de países y no solamente Estados Unidos, como se nos ha querido vender toda la vida, pero ningún latinoamericano o americano realmente entiende eso así. Todo el mundo sabe que América es un continente, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos, que actualmente, por esto es que hubo tanta espera para el Super Bowl de Bad Bunny este año, es porque en Estados Unidos están teniendo una campaña de odio masiva contra específicamente los latinoamericanos. Entonces, más que nunca ahora es necesario que todo esto que la gente siempre ha tenido, sobre todo en Estados Unidos, una gran moda con wow, la latinidad, no sé qué, ahora es que realmente vale la pena hablar de eso, ser latino, identificarse como latino, independientemente de que haya un montón de divisiones, porque no somos un grupo homogéneo, pero tenemos que actuar como tal frente a las personas que quieren discriminarnos y maltratarnos y oprimirnos y hacer todo lo malo. Entonces quiero mencionar esto porque no sé cómo no lo dije en el video cuando fue uno de los puntos que más quise destacar. No es necesario uno como individuo decir, me siento latino y abrazar esa identidad. Pero cuando estamos frente a un acto político, en una situación política, en un ambiente político tenso, pues sí hay que ser latinos. No podemos ser europeos, no podemos ser caribeños, porque al final del día ellos no nos ven como caribeños, como andinos, como conosurenses, como centroamericanos, como suramericanos, nos ven como latinos. Por eso es que está ese censo, por eso fue que empecé dando la definición de cómo nació el término latino, porque nació justamente para englobar estas identidades que son tantas, pero que ellos ven como una sola. Estoy bien despeinada, pero entonces sí, en resumen, individualmente uno puede ser lo que uno quiera, uno puede identificarse y sentir pasión o desinterés por lo que sea. Ahora, a nivel global y sobre todo en un ambiente tan tenso como es ahora en Estados Unidos, se visualiza y se proyecta a todo el mundo, pues sí, hay que ser latino, hay que ser latino, hay que ser latino, hay que amar ser latino. Y también quería mencionar, me duele la mano, una de las críticas que tuvieron sobre todo las personas del Cono Sur en cuanto al show de Bad Bunny es la vulgaridad que ellos vieron en ese show. No solamente con las canciones o las letras, sino también con los bailes y lo que se mostraba en sí. Dijeron que hasta era inadecuado para niños, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que entre sus quejas por esto, decían que en serio eso queremos que represente a los latinos en Estados Unidos. ¿Saben qué? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es una realidad. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Muchas personas, sobre todo lo que Bad Bunny representaba, que eran puertorriqueños en un
party de marquesina, en lo que conocemos en República Dominicana como un teteo, son cosas que se viven, eso es una realidad, no podemos fingir que no vamos a venir aquí a hacer un teatro de algo que no existe. Y además, claro que existen otras realidades, obviamente no estoy diciendo que absolutamente cada ser humano del Caribe actúa así, porque por ejemplo yo nunca he tenido ese tipo de actividades, no porque las minimice, pero porque simplemente no están dentro de mis gustos. Ahora, imagínate que todos los caribeños fueran así, absolutamente todos, hasta los bebés. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ese es el punto. ¿Y qué? ¿Qué hay de malo con esa representación? ¿Qué hay de malo con que sea eso lo que se visualice? ¿Qué hay de malo porque que pase, que no pase? Es una vivencia humana y ya, y se tiene que respetar. Es que el punto, oh Dios mío, ¿por qué no podemos respetar y ya? Ya que la pregunta final no es si Bad Bunny representa a todos los latinos, porque claramente no lo hace. Probablemente ningún artista podría hacerlo. La pregunta más profunda es, ¿por qué necesitamos que lo haga? Y más importante aún, ¿qué significa para cada uno ser latino? En mi opinión personal, con todo esto aprendí que latino no es nadie. Latino somos todos, pero latino no es nadie. Yo soy caribeña, porque soy dominicana y toda la vida me he identificado con vivencias del Caribe. No puedo decir que me siento en total armonía con la vivencia de un argentino, no por el hecho de que no pueda entenderlo a nivel de comprensión, pero nunca he vivido cosas similares. Pero también es exagerar un poco, porque al final del día Latinoamérica tiene un montón de cosas que, por ejemplo, cuando pasó el apagón en España, Latinoamérica se unió como entidad y todo el mundo se burló. Y perdón, todo el mundo se burló de dicho apagón, porque eso sí tiene Latinoamérica, tiene un montón de cosas que la mayoría son malas, que nos hacen entender que al final del día todos tenemos una historia bastante similar, ¿no? Sea con nieve, sea con sol, sea con playa, sea sin playa, sea sin frontera, da igual, deja mucho que pensar. Me gustaría saber qué opina cada uno de ustedes sobre este tema, porque como yo lo dije, con todo esto pude aprender que latino no es nadie y que simplemente somos caribeños, andinos y conosurenses y cualquier otra denominación con la que uno se puede identificar más. Que latinos somos a nivel de censo, pero tal vez a nivel de identidad somos mucho más, porque yo no entiendo eso de sentirse latino. Yo entiendo que nací aquí, y eso también abre debate a cuando los dominicanos dicen I'm no black, I'm Dominican. Pero esos son otros 500, no, esos son otros millones. O sea, de eso no voy a hablar hoy. Sin nada más que decir, lo vamos a dejar hasta aquí, porque si hay algo más, me lo voy a reservar. Yo soy Helado y subo video cada vez que Bad Bunny hace un halftime en el Super Bowl. Y esto ha pasado 2 veces. Sí, para el que no sepa, ya pasó en 2020, así que ha pasado 2 veces. Muchas gracias por ver. Bye, y me despido desde la Suiza del Caribe. ¡Oh sí! Yo me fui acá en el Caribe del Sur. Period. Solo tienes que venir un verano en Nueva York.